En la sesión anterior notamos que la Confesión de Fe de Westminster tiene 7 secciones, o por lo menos así la dividimos. No sé si los autores hayan tenido eso en mente, pero yo creo que sí, tenían algo parecido en mente. Cubrimos la primera sección, que es teología. Teología, el estudio de Dios, sus decretos, la creación, la providencia. Y ahora vamos a entrar espero en 3 otras secciones, otras 3 hoy. La sección sobre el hombre, la antropología, es un solo capítulo, es capítulo 6. La antropología y también el estudio de lo que es el pecado y sus consecuencias. Nos vamos a abrir las confesiones al capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Y aquí afirma algo que hemos leído más de una vez hasta ahora. Afirma que el primer pecado fue permitido por Dios y ordenado por Dios. Y dice que fue ordenado por Dios sabia y santamente. Y ya hemos leído que Él no es el autor del pecado, pero aquí dice que Él lo permitió, pero no solo lo permitió, lo ordenó. Y lo hizo para su propia gloria. Y como hemos observado muchas veces, la confesión no trata de especular, no trata de resolver tensiones, simplemente declara lo que la Biblia dice. Y tenemos un ejemplo aquí. ¿Por qué, o más bien, para qué el primer pecado? Y la respuesta es para la gloria de Dios. ¿Cómo funciona todo esto? Pues no podemos decir con exactitud, pero podemos concluir que es más glorioso redimir la creación por medio de Cristo que tener una creación que jamás caiga en pecado. Entonces es una suposición, pero ellos no entran en estas especulaciones. En el párrafo 2 tenemos aquí la corrupción total. Dice aquí fueron totalmente corrompidos. Y aquí es un eco del sínodo de Dort. Entonces tenemos en esta sección varios ecos, varias afirmaciones de los cánones de Dort. Y en el párrafo 3 es un poco vago. El párrafo 3 dice, siendo ellos el tronco de la raíz humana. Y aquí usan una metáfora. Dicen que Adán y Eva fueron tronco de la raza humana. En inglés es raíz de la raza humana. Y luego dice, siendo ellos tronco o raíz, la culpa de este pecado les fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. Pero aquí queda con una metáfora, no explica cómo es esta transmisión del pecado. Sin embargo, en el Catecismo Mayor, la pregunta 22 aclara este asunto. Y está en esta impresión, está en página 228, Catecismo Mayor 22. Y esta pregunta y respuesta son mejores o más exactas que en la misma confesión. Y pueden recordar que diferentes comités trabajaban en diferentes partes. Entonces no son exactamente de acuerdo en las palabras que utilizan. Y aquí dice, ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión? Respuesta, habiéndose hecho el pacto con Adán como con una persona pública, y no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en la primera transgresión. No usa aquí la palabra pacto, pero aquí es de la teología federal y la teología pactual, este concepto de que Adán no fue una persona privada, fue una persona pública. No usa las palabras, pero aquí lo está presentando como la cabeza federal, la cabeza pactual de toda la raza humana. Entonces, 22
Pueden hacer una nota para conectar estas dos secciones porque es más exacta esa pregunta 22. Mucho más exacta que simplemente decir qué es la raíz o qué es el tronco. Ahora, los dos dicen que este pecado y esta muerte, esta culpabilidad, ha pasado a todos los que descienden de ellos de generación ordinaria. ¿Por qué dicen eso? De generación. Hay una excepción, exactamente, porque la generación de Cristo no fue ordinaria. Entonces hay una sola excepción y por eso Cristo no nació con este pecado. En el párrafo 4, aquí es muy agustino y es muy, podemos decir, dortiano. Aquí habla de la corrupción original y las transgresiones actuales. Es el esquema agustino. Hay pecado original del cual salen todas las transgresiones actuales. Y aquí dice completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien. Esto es muy como del sínodo de Dort. Luego el párrafo 5. El párrafo 5 dice que esta corrupción sigue, aún en los regenerados. Los regenerados no son perfectos, más bien sigue. Y aquí podemos decir que es una cuestión de cómo antes era, podemos decir, nosotros, antes de ser salvos, corrupción total. O depravación total, como en el sínodo de Dort aquí igual. Y ahora el párrafo 5 dice que esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, aun cuando sea perdonada y amortiguada por la fe en Cristo. Entonces dice que pues sí, sigue, pero no del mismo grado. Y podemos decir que ahora el caso es imperfección total, que es muy diferente a corrupción total, porque en corrupción total no hay otra cosa. Aquí hay algo bueno, pero todo lo bueno está con esta mancha todavía. Entonces podemos decir, estamos ahora en Cristo en una situación de imperfección total. Y luego el párrafo 6 dice que todo pecado merece los castigos de Dios. Todos los pecados, el pecado original y el pecado actual, todo merece el castigo de Dios. Y aún el pecado de los cristianos merece el castigo de Dios. No nos ha dado la solución todavía, pero merece el castigo de Dios, pero hay una solución. Y la solución es lo que vemos a partir del capítulo 7. Y esta sección hemos llamado la salvación desde el lado de Dios. Son los capítulos 7 hasta el 13. Y en el capítulo 7, aquí interpuesto entre la caída y el pecado y la doctrina de Cristo, la cristología, tenemos el capítulo 7, que juega un papel muy importante porque presenta el esquema de la salvación en el contexto de la teología federal, en el contexto del pacto. Entonces, capítulo 7, el pacto de Dios con el hombre. Y el primer párrafo presenta la necesidad de los pactos. Y dice que la necesidad de los pactos no es en primera instancia el pecado. Aunque no hubiera pecado, todavía habría habido la necesidad de un pacto. ¿Por qué? Él dice la distancia. La distancia entre Dios y su criatura es tan grande que pues necesita haber una humillación por parte de Dios. Dios tuvo que hacer hacer un acuerdo para entrar en relación con sus criaturas, aun cuando sus criaturas seguían perfectamente buenas. Y dice aquí, condescendencia, o sea, humillación voluntaria por parte de Dios.
Y quiero que observen aquí algo que dice aquí, habiéndole placido, es el último renglón del primer párrafo, habiéndole placido a expresarla por medio de un pacto. Y aquí los pactos son expresiones de la bondad de Dios. Le ha placido. Es cuestión de su beneplácito. Y en la confesión, ya mencionamos esto, pero en la confesión, la bondad de Dios es un atributo general. Una expresión particular de la bondad de Dios es su gracia. Pero en la situación original, en la creación, Él no expresó gracia, Él expresó bondad. La gracia entra en el esquema de la confesión solamente después del primer pecado. Es la bondad de Dios hacia los pecadores. Esto a lo mejor parece una sutileza, pero en la comunidad reformada hay mucho debate en cuanto a qué es un pacto. Y algunos insisten que el pacto en sí necesariamente tiene que tener gracia. Y algunos están utilizando esta palabra gracia hablando del huerto de Edén, diciendo que Dios expresó gracia a Adán en el huerto de Edén. Pero desde la perspectiva de la confesión, no. Él expresó, o sea, antes del pecado, bondad abundante. Y luego, ya que pecó, esa bondad se expresa como gracia, favor no merecido, o más bien contra merecido. En el párrafo 2, aquí tenemos como el esquema del primer pacto. Dice, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán, y en a su posteridad, y bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Entonces aquí tenemos dos partes, Dios y el hombre, en este caso Adán y su posteridad. Tenemos una condición. La condición que Adán tuvo que cumplir es obediencia perfecta, y tenemos una promesa, y la promesa es la vida perpetua. Podría seguir viviendo perpetuamente la vida eterna si siguiera obedeciendo perfectamente. Aquí no hay un castigo explícitamente mencionado, tampoco en Génesis, pero es implícito. O sea, si no vas a seguir viviendo, ¿qué va a pasar? Vas a morir, ¿no? En Génesis sí. O sea, en Génesis más bien es lo negativo y aquí es lo positivo. En Génesis es negativo, es si comes, mueres. Y aquí lo hice al revés, lo dije al revés. Aquí, positivamente es implícito. Y si no pecas, si sigues obedeciendo, vas a seguir viviendo. Y luego, el párrafo 3, introduce el pacto de gracia. Y en la teología federal, aquí es dos pactos. Pacto de obras, que es condición de obediencia perpetua y perfecta, y pacto de gracia. Y aquí entra por primera vez este concepto de gracia. Y aquí otra vez hay condición, hay promesa y hay dos partes, las dos partes Dios y el hombre, pero ahora Dios y el hombre pecador, entonces es otro participante ya es pecador. Y la condición es la fe en Jesucristo, dice, exigiéndoles la fe en Él. Y luego hay una promesa. Promesa es vida eterna para todos los que crean. Y quiero que observen una cosa aquí. Hay ofrecimiento para todos. Dice, Dios ofrece libremente a los pecadores. Pero luego hay promesa para los, podemos decir, elegidos. Dice, ofrece libremente a los pecadores, les exige fe en Cristo para que puedan ser salvos. Y luego dice, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Pues aquí otra vez está diciendo, el ofrecimiento es bueno. Dios está ofreciendo a todos la salvación por medio de la fe en Cristo. Pero la promesa, concretamente, es para los que sí creen. ¿Y quiénes creen?
los que han sido ordenados para creer. Pero ¿cuál es nuestra base de predicar el Evangelio? ¿La promesa o la oferta? La oferta, exactamente. O sea, predicamos el Evangelio porque es una oferta ampliamente extendida para todos los pecadores, y la promesa es para los que creen en Jesucristo, y sabemos que ellos son los elegidos. El párrafo 4 simplemente está equivocado. Dice, este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento. No es cierto. No sé por qué hayan dicho eso. En la carta de a los hebreos se describe como testamento, pero frecuentemente no. Entonces, no, esto es una curiosidad. El párrafo 5 y 6 están enfatizando la unidad del pacto. El pacto de gracia es uno. Y este pacto de gracia, tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero el pacto de gracia está durante todo este periodo, desde el primer pecado. Entonces, y dice que en el Antiguo Testamento fue administrado el pacto de gracia con anticipos, con tipos, con símbolos, con sacrificios, etcétera. Y en el Nuevo Testamento está administrado más ampliamente porque Cristo ya ha venido y hay pues nuevos sacramentos, hay la predicación de la palabra, etcétera. Pero es un solo pacto, no son dos pactos. Entonces, este capítulo 7 pone el contexto en el cual ya podemos empezar a estudiar la salvación vista desde el lado de Dios. Y empieza en el capítulo 8 con Cristología. Y dice el primer párrafo que por excelencia Cristo es el elegido. Hemos hablado de los elegidos. Por excelencia Cristo es elegido. Dice aquí que Dios lo escogió para ser el Salvador. Y luego le da muchos títulos acá. Lo escogió para ser pues profeta, sacerdote, rey, salvador, cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Y en el párrafo 2, aquí podemos como unificar todo lo que hemos estado estudiando desde Nicea hasta Westminster. Porque este párrafo no es creativo. Este párrafo es una repetición de las fórmulas que la iglesia antigua escribió. Y pueden escuchar aquí, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre. ¿Cuál concilio? ¿O cuál credo? Nicea, exactamente. Homoousios. ¿Ok? Homoousios con el Padre. Y luego bajamos y como en medio dice, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Entonces, ¿cuál credo? Más bien, Calcedonia fue que declaró cosustancial o coesencial con el Padre y coesencial o cosustancial homoousios con nosotros en nuestra humanidad. Y luego dice, dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Cuál es? Otra vez es Calcedonia. ¿Okay? Porque allá definieron dos naturalezas, una sola persona, para contrarrestar el monofisitismo y también el nestorianismo. Entonces este párrafo como unifica todos los siglos, o casi todos los siglos de la cristología en la iglesia. El párrafo 3 dice que Cristo como ser humano fue hecho apto para ser el mediador. Entonces como ser humano nunca tenía pecado, entonces era perfecto en ese sentido. Sin embargo, Él como ser humano fue hecho apto para funcionar como el mediador. Y luego en el
el párrafo 4. El párrafo 4 suena como el credo de los apóstoles. Pueden, o sea, no es textual, pero pueden leer aquí lo que hizo, y lo que hizo fue cumplir perfectamente bien la ley y recibir el castigo de la ley. Pues aquí la ley dice, pues obedeces y vives. Desobedeces y mueres. Y lo que dice aquí es que Cristo cumplió tanto el requisito de la ley como el castigo de la ley, porque Cristo obedeció y murió. Y no lo dice aquí, pero la idea es para que nosotros que hemos desobedecido podamos vivir. Entonces Él cumplió el requisito positivamente y el castigo negativamente. Y aquí pueden leer y sigue como el credo de los apóstoles: padeció los más crueles tormentos, crucificado murió, fue sepultado, permaneció bajo el poder de la muerte. Aquí dice permaneció bajo el poder de la muerte, en lugar de decir que exactamente no se mete en el problema de descendió al infierno. Aquí dice permaneció bajo el poder de la muerte y luego al tercer día resucitó. Entonces aquí es pues muy parecido al credo. Y luego el párrafo 5, de acuerdo con Dort, otra vez, afirma que Jesús cumplió con la ley, así satisfaciendo la justicia de Dios, no bajando los requisitos. Porque en el esquema arminiano, la idea es que obedeces, vives, desobedeces, mueres. Pero esto no funcionó en el esquema arminiano, entonces para ellos, como sustituyeron otro requisito. Pues ya no se necesita obediencia perfecta, ya pues la barra está más abajo y ya es un obstáculo más fácil. Ahora solamente si tienes fe puedes vivir. Pero no es el esquema de Dort ni de Westminster. Está diciendo al contrario. La obediencia perfecta todavía se requiere. Y Cristo cumplió con este requisito. Entonces no fue que, pues nadie pudo, entonces vamos a cancelar ese requisito y vamos a hacer algo más fácil. No, al contrario. Está diciendo, Cristo cumplió con el requisito. Y nosotros recibimos el beneficio de su cumplimiento por medio de la fe. Pero la fe no es un requisito legal. La fe, como vamos a ver más adelante, es el instrumento por el cual o por medio del cual Dios nos comunica el beneficio de la obediencia de Cristo y la muerte de Cristo. Y los beneficios, el párrafo 6, los beneficios de la muerte de Cristo se aplican a los creyentes en los dos testamentos. De diferentes formas, tenemos gran ventaja en el Nuevo, pero los dos del Antiguo, los creyentes y del Nuevo, los mismos beneficios aplicados. Y luego el párrafo 7, de acuerdo a Calcedonia, no hay confusión o comunicación de los atributos de las dos naturalezas, pero hay unidad al nivel de la persona. Y en el curso de Teología Sistemática vamos a explorar este concepto un poco más, pero quizás no sé si estén tratando de distinguirse de los luteranos y de los católicos explícitamente aquí, pero en el luteranismo y en el catolicismo hay el communicatio idiomatum, la comunicación de los atributos, que el atributo sobre todo de omnipresencia se comunica a la naturaleza de Cristo, para que el cuerpo físico de Cristo pueda estar presente en la cena del Señor. Y aquí está diciendo que no hay
comunicación de atributos de una naturaleza a otra naturaleza. Pero hay unidad a nivel de estas naturalezas al nivel de la persona. Y luego también, de acuerdo con Dort, Cristo cumplió eficazmente la salvación de los elegidos, a los cuales el Espíritu infaliblemente la aplica. Porque en el arminianismo Cristo hizo a toda la humanidad salvable. Pero aquí está diciendo no. Lo que Cristo hizo fue salvarlos, y a estos, por quienes Cristo hizo su redención, el Espíritu infaliblemente les aplica la gracia. Y entonces aquí en Dort llamamos esto la gracia irresistible. Entonces aquí hay muchos ecos de Dort, de Calcedonia, de Nicea. Entonces no están siendo creativos. No era su idea, pero están formulando con exactitud que podemos decir que pues Dort faltaba amplitud y aquí tiene la ventaja de haber leído los cánones de Dort. Y ahora el capítulo 9. Y el capítulo 9 puede ser una sorpresa para algunos, porque piensan en el calvinismo como anti-libre albedrío. Pero aquí dice que, pues todo un capítulo sobre el libre albedrío. Y escuchen lo que afirma. Afirma fuertemente el libre albedrío bien entendido. Dice, Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Entonces la idea aquí es, el hombre es libre de ser forzado por influencias exteriores a él mismo. No es por naturaleza, nada en la creación le haya forzado a ser bueno o malo. La cosa es, el hombre mismo es el que determina lo que va a hacer. Es la idea del libre albedrío. Y luego habla del hombre, porque la condición del hombre determina cómo ejerce su voluntad. Porque no podemos divorciar el ejercicio de la voluntad del carácter del hombre. Entonces está diciendo que está libre de compulsión exterior, pero no está libre de sí mismo. Y ahí está el problema. Entonces tenemos que luego hablar de la condición del hombre, porque libertad sin habilidad realmente pues no puede llegar a mucho. Entonces aquí sigue los 4 capítulos o párrafos que siguen, son muy agustinos. Y están, en lugar de decir simplemente, ¿el hombre tiene libertad o no? Dice, ¿cuándo? ¿En qué periodo estás, a qué periodo estás refiriéndote? Y él dice, como según Agustín, 4 periodos. Hay inocencia, hay pecado, hay el estado de gracia y el estado de gloria. Y es muy agustino. Y aquí pueden ver, párrafo 2, inocencia, párrafo 3, pecado, párrafo 4, gracia, y párrafo 5 es la gloria. Y aquí describe, Agustín tiene unas expresiones muy memorables de cada situación. Inocencia, capaz de pecar o capaz de no pecar. O más bien, capaz de pecar y capaz de no pecar. Para Adán, sí, él tenía, no sé si queremos decir igual, pues yo creo que está bien decirlo así, igual capacidad para pecar o para no pecar. Y luego, entonces podemos decir capaz, esto es de Agustín, no es de la confesión, pero pueden leer aquí lo mismo en otras palabras, capaz de pecar y capaz de no pecar. Y luego el estado del pecado, incapaz
incapaz de no pecar. Entonces, está libre, o sea, en el sentido de que sus opciones, sus elecciones son suyas, pero su carácter ya está determinado. No tiene capacidad de no pecar. Y luego, en gracia, es capaz de no pecar, porque ha entrado el Espíritu Santo, ha entrado otra característica, o más bien otra relación con el pecado, ha muerto al pecado, ha resucitado con Cristo, y ya es capaz de no pecar, ya es capaz de decir no al pecado, aunque sigue pecando. Y luego en la gloria, incapaz o no capaz, incapaz es una palabra, incapaz de pecar. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, mucha gente equivocadamente supone que necesariamente quiere decir, pues, igual oportunidad de hacer cualquier cosa. Y es decir, que como estuviéramos en los zapatos de Adán, aunque a lo mejor no llevaba zapatos, pero es la idea, ¿no? Y esta es la postura pelagiana. En el pelagianismo dice que todos somos como Adán. Y la salvación es ejercer la libre albedrío para escoger el bien. Porque tenemos capacidad de escoger el bien, de escoger el mal, igual que Adán, hay que hacerlo. Echen ganas. Entonces pues ofrece poca salvación, ¿no? Pero es ignorar toda la historia de la redención desde la creación. Bien, este es el libre albedrío. Entonces, si alguien te pregunta, pues ¿crees en el libre albedrío? Pues sí, por supuesto que sí. Pero vamos a hablar de los periodos, vamos a hablar del carácter del hombre en las diferentes épocas. Capítulo 10 es el llamamiento eficaz. ¿Le suena? Pues igual el sínodo de Dort hablaba mucho del llamamiento eficaz. Y aquí el párrafo 1 dice que el llamamiento eficaz es soberano. Dios soberanamente lo aplica a los predestinados, a los elegidos, y el Espíritu opera en la mente, en el corazón y en la voluntad de la persona elegida para que crea en Cristo voluntariamente. ¿Ok? Entonces nadie cree en Jesucristo contra su voluntad. Todos los que creen en Cristo quieren y escogen, deciden creer en Cristo. Pero luego preguntamos, ¿cómo pudieron hacer eso? Y la respuesta es que Dios obró en su mente, en su corazón, en su voluntad, no para forzarlos, sino para que ellos quisieran creer en Jesucristo. Y otra vez, si encontramos algo de tensión aquí, si encontramos algo de misterio que no podemos explicar, los autores de la confesión estaban contentos de dejar pues lo que la Biblia enseña y no especular en la mecánica de cómo esto funciona. Luego el párrafo 2 es una negación del arminianismo. Explícitamente dice que pues este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios. No es la gracia previniente, general, universal para todo el mundo. Es de la libre y especial gracia de Dios. Y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. ¿Se acuerdan de la perspectiva arminiana? Que Dios prevé la fe de los que iban a elegirlo a Él. Y Él como ratifica su decisión. Perfecto, yo preveo que fulano va a creer y pues yo elijo a fulano porque Él ya me eligió a mí. En la previsión de Dios. Entonces niega esto. Dice que el llamamiento eficaz no es porque Dios haya previsto. Más bien soberanamente lo aplica a sus elegidos. Y también el párrafo 3 es interesante. Porque muchas veces la confesión de fe no es tan cálida como, digamos, otras de las confesiones más
espontáneas, como de Escocia o sobre todo de Heidelberg. Es muy cálido el catecismo de Heidelberg. Pero quiero que escuchen aquí la ternura de este párrafo. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo, por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y aquí, pues, es muy de mucha consolación para los papás creyentes que hayan perdido a sus pequeños. Y en esa época pasa, claro, sigue pasando, pero en esa época era muy, muy común que los niños murieran muy, muy jóvenes, infantes. ¿Y qué tal las personas con discapacidad mental, con retraso mental? Están perdidos, y dice que pues para nada. Dios puede llamar a quien quiera. Vamos a ver más adelante que normalmente usa la palabra, pero Él puede regenerar a quien quiera. Entonces esto da mucho consuelo y mucha paz. El párrafo 4, un contraste muy, muy notorio, da el lado negativo, negando que los no elegidos y los que no profesan la fe puedan ser salvos por medio de la religión, por medio de conformidad externa a normas religiosas. Esto no les salva, tiene que ser regenerados. Y luego el capítulo 11. Capítulo 11 es de la justificación. Y este capítulo es una maravilla. En el párrafo 1 dice que la justificación es un acto forense, legal, y que incluye dos partes. Incluye una parte negativa, podemos decir, y una parte positiva. Negativa, pensando matemáticamente, no tanto si es un beneficio o no. O sea, negativamente nos quita algo. Y positivamente nos regala algo. Nos quita el pecado, es el lado negativo, nos resta algo, y positivamente nos suma, nos regala la justicia de Cristo. Y es un acto forense, legal, que es una declaración de Dios que el que cree en Jesucristo ya no es culpable delante de Dios, más bien Él tiene una justicia perfecta. Él es legalmente justo delante de Dios, una declaración. Y debo mencionar que aquí une la justificación con lo que ya hemos estudiado acerca de Cristo. ¿Cuál es la base de este acto de declarar justo, o más bien declarar sin pecado y declarar justo al pecador? Los dos lados de la obra de Cristo. Que Cristo murió y así pudimos tener el perdón de los pecados, y Cristo obedeció y así podemos tener su justicia. Entonces aquí unificamos justificación como resultado de la obra de Jesucristo en las dos partes. Los teólogos a veces hablan de la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo. A veces es un poco imprecisa la idea, pero pasiva es lo que sufrió, activa es lo que logró positivamente. Y aquí los dos lados o las dos partes de su obediencia nos son dadas. Y la palabra que se utiliza aquí es imputar. Imputar es como acreditar. Dios nos imputa la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, y le imputó a Él, le
acreditó a Él gratuitamente nuestro pecado. Párrafo 2, inmediatamente afirma que la fe es el único instrumento de la justificación. Y luego dice, aunque no está sola en la persona justificada. Y en inglés es casi poético la forma en la cual pone eso. Dice que es es el solo instrumento de la justificación, pero nunca está solo. Entonces juega un poco con las palabras ahí y dice que no, la fe salvadora siempre está acompañada de toda buena obra de amor. Entonces esto nos rescata de antinomianismo, de libertinaje. Esto dice que no, la justificación, lejos de producir más pecado, al contrario, produce más amor, porque la fe que nos justifica o es canal de la justificación está acompañada siempre de obras de amor. Debo decir una cosa, contestar una acusación, una crítica de esta doctrina. Algunos dicen que es una ficción legal, que Dios está como pretendiendo que todo estuviera bien cuando no es cierto. Él está declarando algo que es contra la verdad. Y realmente esto no es la idea aquí. La idea no es que Dios esté diciendo, pues yo sé que la situación es así, pero voy a declarar la situación como opuesta. No. Porque Dios nos declara justos con base en una justicia que realmente existe. No está diciendo, yo sé que ustedes no son justos, pero voy a declararlos justos de todos modos. No, está diciendo, sé que no son justos en sí mismo, voy a regalarles la justicia de Cristo, y ya que ustedes tienen la justicia de Cristo, pues es legal, es correcto, es necesario declararlos justos. ¿Por qué? Porque tienen justicia. Entonces no es una ficción, es legal, pero no es una ficción, porque Dios regala lo que declara. ¿Está claro eso? Bien, entonces no es una ficción legal. El párrafo 3, la justificación es gratuita para los salvos, pero costosa para Cristo. Entonces, cuando la gente escuchando el Evangelio a veces me pregunta, dicen, ¿así de fácil? Y luego yo le pregunto, ¿para quién? O sea, para nosotros así de fácil, sí. Para Cristo, no. Es muy costosa. Y este es lo que enfatiza el párrafo 3. Los pecadores son justificados propiamente en el momento de creer. Y aquí está combatiendo contra una idea de algunos calvinistas de que la justificación es desde la eternidad. Y aquí dice, no, es desde el momento de creer. Así usa la Biblia la palabra justificar. Es justificados por la fe. Claro, si la predestinación, la elección es eterna, todo está garantizado, sí. Pero, propiamente hablando, somos justificados en el momento de creer. Y la justificación es una vez para siempre. En el párrafo 5, pero alguien podría preguntar, si ya soy perdonado una vez para siempre, ¿para qué ir confesando mis pecados? ¿Para qué ir pidiendo perdón de Dios cada día? No tiene sentido. Y aquí contesta. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Sin embargo, pueden, por sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿Vieron lo que hicieron aquí? Ellos dijeron que la idea de confesar nuestros pecados y recibir perdón de nuestros pecados no pertenece tanto a la idea de justificación. Pertenece mejor a adopción, exactamente, el próximo tema. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestro juez ya satisfecho, es nuestro Padre. Y debemos, llevar buena relación con nuestro Padre. Y podemos ofenderle,
y podemos pues tener tensión en nuestra relación, pero tenemos que buscar pues cada día la buena relación con nuestro Padre que nos ama tanto. Y el párrafo 6 dice que justificación en el Antiguo Testamento igual que la justificación en el Nuevo Testamento. No fueron justificados de otra forma en el Antiguo que en el Nuevo. Siempre es por la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Capítulo 12. La Confesión de Fe de Westminster es la primera confesión de importancia que dedica un capítulo aparte a la adopción. Y podemos decir que es un regalo de los presbiterianos, podemos decir, los escoceses que tuvieron mucha influencia en Westminster han desarrollado mejor que nadie. Los escoceses y los sureños de los Estados Unidos, los presbiterianos, han desarrollado mejor que nadie esta doctrina de la justificación. Y es un regalo para la familia reformada. Es un solo párrafo, pero está aquí y no se encuentra en otras partes. Los reformados continentales, digamos holandeses, alemanes, suizos, ellos conciben de la adopción como la parte positiva. Pues de justificación hay parte negativa, Dios nos quita el pecado, entonces tenemos perdón. Y en el concepto de los reformados continentales, la parte positiva es la adopción. Y este esquema, no puedo decir que esté equivocado, porque estas fórmulas son humanas y hay diferentes maneras de ver estos beneficios. Sin embargo, esto pierde el énfasis en dos cosas. Pierde el énfasis en la imputación de la justicia de Cristo. Ellos lo creían, pero hablar de la parte positiva como adopción, como mezcla categorías. Y también no le da suficiente énfasis a la adopción como un beneficio aparte y podemos decir mayor que la justificación. Aquí estamos llegando, podemos decir, al clímax de la salvación, que es una cosa ser declarado inocente, declarado justo delante del juez. Es otra cosa ser recibido en el número de los hijos del juez. Y ya poder llamarlo nuestro Padre. Y los beneficios que menciona aquí son los beneficios de ser hijos de Dios en hermandad con Cristo. Y esto es lo asombroso de la adopción. Está diciendo que Cristo es hijo de Dios. Él es hijo unigénito. Nosotros somos hijos adoptivos, pero un hijo es un hijo. Y los beneficios que Cristo disfruta como unigénito, nosotros disfrutamos o disfrutaremos en hermandad con Cristo. Coherederos con Cristo. La santificación. Capítulo 13. Además de la justificación, además de la adopción, estos son beneficios, justificación y adopción, son beneficios una vez para siempre. ¿Cuántas veces somos justificados? Una sola vez. ¿Cuántas veces somos adoptados? Una sola vez. Además, hay santificación, que es de una naturaleza diferente. Porque ni la justificación ni la adopción obra directamente en el carácter de la persona. Más bien, son traslados de categoría. Antes condenado, ahora justificado. Antes rechazado, ahora aceptado. Antes hijo del diablo, ahora hijo de Dios. Es un cambio de estatus, podemos decir. Aquí, en la santificación, es un cambio de carácter. Es un cambio de cómo somos, cómo vivimos. Y la santificación tiene dos partes. Hay santificación definitiva y santificación progresiva. La santificación definitiva se llama regeneración, que realmente hay algo de debate entre algunos reformados, pero realmente es
igual que el llamado o el llamamiento eficaz. Es cuando Dios cambia la mente, cambia el corazón, cambia la voluntad. Ya somos nuevos, ya somos diferentes. Ya tenemos, en lugar de un corazón de piedra, en contra de Dios, tenemos un corazón de carne que responde a Dios. Es una vez para siempre. Sin embargo, es el inicio del proceso. Y la santificación progresiva es el resto de la vida hasta la muerte. Y aquí es el crecimiento paulatino de fe, de gracia, de amor a través de toda la vida. Entonces pueden escuchar aquí en el primer párrafo estos dos elementos. La santificación definitiva empieza diciendo aquellos que son llamados eficazmente y regenerados. Es un poco redundante, pero está diciendo que los que ya cambiados de corazón, teniendo creados un nuevo corazón, un nuevo espíritu, son además, y aquí la transición entre definitiva a progresiva, y luego son además santificados real y personalmente, por medio de la virtud de la muerte de Cristo, la palabra y el Espíritu que mora en ellos. Y luego pueden ver la expresión más y más. Entonces esto es una vez y esto es más y más. Y luego, en el párrafo 2, dice que otra vez vimos que es imperfección total en esta vida, dice él lo mismo aquí. Dice que esta santificación no es completa en esta vida. Hay remanentes de la corrupción. Y en el párrafo 3 habla de la batalla. Dice que pues hay una batalla, si es imperfección total, es santificación definitiva combinada con imperfección total. Entonces obviamente esto produce una tensión, una lucha en la vida de los creyentes, pero dice que es una expresión no muy exacta y la verdad no me gusta mucho. Dice la parte regenerada triunfa. Pues hablar de la parte regenerada es un poco confusa. ¿Cuál parte es? Pero podemos decir, mejor dicho, pues la regeneración, la persona regenerada triunfa. Entonces, pero hay una lucha. Y terminar, yo creo que ya podemos tomar un descanso y regresar con la sección que sigue sobre la salvación vista desde la perspectiva del hombre.